7 sigue diciendo el apóstol Pablo que estas buenas nuevas de Cristo, el evangelio de Cristo, nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Y es por fe este evangelio de Dios, de principio a fin. No es que vamos a empezar primero con la fe y vamos a terminar en obras. No, es siempre por fe. Con Dios todo es por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Aleluya. Hermanos, y esta misma fe es la fe de Abraham. La palabra dice que Abraham tenía casi 100 años y su esposa 90 cuando Dios le prometió a Abraham que él iba a ser el padre de muchas naciones. Y Abraham, en la situación, en la condición en que él estaba, era una situación imposible, porque ni siquiera su esposa, cuando tenía 18 años o 20 o 30 o 40 años, nunca había podido tener hijos. Ella era estéril, Sara, y el Señor le prometió que le iba a dar hijos, que él iba a ser el padre de muchas naciones. Y dice la palabra que Abraham, en Romanos 4, del 19 al 20, dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aleluya. Eso fue lo que Abraham hizo. Abraham no consideró la situación en que estaba. Su cuerpo, para tener un hijo, dice la palabra que estaba casi como muerto porque tenía 100 años de edad. Y su esposa Sara había sido estéril, aún cuando era joven era estéril Sara. Así que él no consideró, dice la palabra, él no se puso a meditar en la situación, está difícil, yo no sé cómo Dios va a hacer con nosotros, me prometió esto, pero tú ves la edad que tenemos, no vamos a tener hijos. Él no consideró eso. Él lo que sí consideró fue la palabra, la promesa de Dios. En eso fue lo que él meditó, en eso era lo que él pensaba. Y en eso por eso fue que la fe de él se fortaleció. Él estaba fortalecido en la fe y nunca dudó de la palabra de Dios, y el Señor cumplió su promesa. Aleluya. Y dice el apóstol, por eso dice el apóstol Pablo también en Gálatas 3, del 6 al 7, dice que Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Es solo por creer que nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Por lo tanto, sigue diciendo el apóstol Pablo, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Amén. Amén. Entonces, aleluya. En el antiguo pacto de la ley, Dios hizo un acuerdo con el pueblo de Israel. ¿Y cuál era el acuerdo? Que Dios entregó a este pueblo los 10 mandamientos y los entregó a través de su siervo, que era Moisés. Y el pueblo de Israel tenía que cumplir con todos estos mandamientos. No podían fallar en ninguno de los mandamientos, porque la ley dice que si tú fallas en un mandamiento es como si hubieras incumplido los demás. Eso lo dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10. Dice que cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todo. Puede que tú no hayas matado a nadie, pero como falles en que no honras a tu padre y a tu madre, entonces inmediatamente es como si hubieras fallado a todos los mandamientos. Entonces fue por eso que Dios no dio la ley para justificar al hombre, porque el hombre siempre iba a fallar. Dios dio la ley para que el hombre se diera cuenta que no podía cumplirla. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:3,
dice que la ley de Moisés no podía salvarnos. ¿Y por qué no podía salvarnos? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Tenías que obedecer todos los mandamientos y la naturaleza pecaminosa es débil y no iba a poder cumplir con todos esos mandatos. Por eso siempre iban a vivir en la maldición. Entonces vemos que en Deuteronomio 28 dice las bendiciones bajo este pacto del antiguo pacto, la ley de Moisés, las bendiciones que vas a recibir y también las maldiciones si no cumples con los mandamientos. Eso está en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2. Y dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Hermanos, el antiguo pacto, el de la ley, solamente podías recibir las bendiciones por tu obediencia, por tu propio esfuerzo. Tenías que obedecer para poder recibir las bendiciones. El pacto de la ley no se basa en la fe. La palabra dice en Gálatas 3:12 que la ley no se basa en la fe, es por la obediencia de los mandatos. Y así era como tenía que estar la gente en el antiguo pacto para recibir las bendiciones. Solamente tenían que obedecer. Y allí el Señor los bendecía si estaban en la ciudad, si estaban en el campo, bendecía la canasta, todo era bendición, pero si obedecían. Pero la mala noticia es que si desobedecen pasa lo que dice aquí en Deuteronomio 28:15. Dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti estas maldiciones. Y comienzan las maldiciones enumeradas desde el versículo 16 hasta el 68. Son más del doble que las bendiciones, son las maldiciones. ¿Y cómo las recibes? Por desobedecer siquiera un mandato. Entonces este antiguo pacto era de la obediencia del hombre. Obedecías, te iba bien; desobedecías, te iba mal. Pero hermanos, ahora la buena noticia es que nosotros estamos en un nuevo pacto. Juan 1:17 dice la palabra que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el antiguo pacto, en el de la ley, el mediador entre Dios y los hombres era Moisés. Él era prácticamente él más el sumo sacerdote eran los que tenían contacto directo con el Señor. Él era el mediador entre Dios y los hombres. Pero nosotros ahora tenemos en este nuevo pacto un nuevo mediador, y este mediador es nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 8, versículo 6 dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hermanos, este nuevo pacto de la gracia tenemos como mediador a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? Es quien nos amó y es quien se sacrificó por nosotros en la cruz y murió por nosotros y perdonó todos nuestros pecados. Y dice que este es el mediador ahora entre Dios y nosotros. Tenemos todas las ventajas, tenemos todas las de ganar, porque Él nos ama y Él intercede con nuestro Padre. Y este nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Quiere decir que tanto las promesas
que estaban en el antiguo pacto, que solamente se podían obtener era por la obediencia, si obedecían los 10 mandamientos, todas estas promesas del antiguo pacto, más las promesas de ahora del nuevo pacto, las tenemos, porque ustedes saben que la palabra dice que todas las promesas que ha hecho Dios son ahora, son sí en Cristo. Y por medio de Cristo decimos amén para la gloria de Dios. Hermanos, ahora estamos en un mejor pacto. Aleluya. Amén.